Hola, buenas tardes, bendecido día tengan todos ustedes. Este día domingo, queremos agradar a Dios y poder hablar a nuestro Padre Celestial para darle gracias, que Él nos permita estar en todos los hogares donde puedan escuchar estas benditas palabras, que es muy importante para nosotros y para Dios. Hoy les voy a compartir de Hebreos 9, y que sea mi Padre Dios el que hable a nuestras vidas, a nuestras almas, a nuestros corazones, y nos habla de la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios, pues la fe es la certeza de lo que no se ve, más la convicción de lo que nosotros estamos esperando en Dios. Que sea Dios el que se mueva en nuestras vidas, que sea nuestro Padre Dios Todopoderoso el que nos permita buscarlo a Él en espíritu y en verdad. Y dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Y la fe en Abel, a Dios más le dio un excelente sacrificio que Caín. Entonces Caín tuvo celos de Abel, porque Caín le daba sacrificios a Dios, pero sacrificios de amor, porque Caín le daba las ovejas y todo lo más que estaba rota, herida, lastimada. Y en cambio Abel le daba lo mejor de sus frutos. Él le daba lo mejor a Dios. Y esa es una enseñanza, que cuando tú das algo a Dios, que le des lo mejor, pero le des a Dios lo mejor de ti mismo, que te des tú, que te entregues a Dios, que seas tú en espíritu y alma, clamando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Por la fe Abel ofreció a Dios el más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó gran testimonio de lo que es justo. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Enoc no murió, fue levantado. Y fue porque Dios lo llevó a los cielos para no ver la muerte, y no fue hallado. Tuvo un testimonio de gran agrado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, que crea que hoy es un galardonador de los que le buscan. Pero la fe de Noé fue cuando fue advertido por Dios acerca de la arca, de las cosas que aún no se veían, porque ahí nunca había llovido. ¿Cómo caramba iba a haber inundaciones? Pero Noé creyó a Dios, y fue advertido Dios Dios a Noé para que se preparara para ese diluvio que Dios había preparado. Así que esos son las personas que han creído y han dado testimonio de Dios, de que cuando fue advertido por Dios del arca, de las cosas que aún no se veían,
con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, porque la gente no creyó, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y por la fe Abraham, siendo llamado, obedecido para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Abraham, para que por la fe habitó en una tierra prometida, como una tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, herederos de la misma promesa, los hijos de Abraham. Ellos estuvieron siempre con su padre. Y por la fe es un pilar donde se refuerza la fe. Por la fe tenemos que tener la salvación, y la fe es un galardón de Dios, que dependemos de ese regalo de Dios, para que la fe es el poder de la perfección. Qué bonito es decir que yo tengo fe y que busco de Dios, y que sea Dios el que se derrame para que cada cosa que tú necesites en la vida, que tú le pidas a Dios, Dios siempre te va a escuchar, porque tú tienes fe y crees, y Dios hace milagros. Dios abre los cielos para todas las personas que creemos en Él, que lo buscamos en espíritu, porque Dios siempre te escucha. Jesús es la fuente de la fe, y la fe viene por oír, y por oír la palabra, y es la certeza de la esperanza y del espíritu. Y darnos una esperanza es una herencia de ser guardados con ese galardón de fe, y que se manifieste ese poder como un regalo de Dios. Y aunque que tengas aflicciones, y en la vida tenemos pruebas, por ese fuego que Él nos permita pasar, porque dice mi Padre que así, aunque andes en valle de sombra y de muerte, si tú tienes fe no temerás mal alguno, porque Él está contigo. Él no te deja, en ningún segundo te va a desamparar, porque tú estás bajo esa cobertura del Santo Espíritu de Dios. Así que entre Dios sí tenemos fe. En Hebreos 3 dice: era un pueblo rebelde, desobediente, que provocó a Dios, y no entraron al reposo de Dios. Dios anuncia el Evangelio y nos dice: el justo por su fe vivirá. Esa es una promesa de Dios, y nos permite agradar a Dios por la fe que se levanta hacia lo eterno, y nos llama para confesar que no somos extranjeros ni peregrinos. La fe es un don de Dios, y por su gracia seremos salvos, no por obras, para que ninguno se gloree. Hermanos, ya que por obras no podemos ganar la gloria, la ley produce el conocimiento de nuestro pecado, y necesitamos recibir la justicia de Dios. Y en Cristo Jesús, que todas las personas somos pecadoras, todos pecamos. Y el pecado se manifiesta a través de la naturaleza, porque el único que no tiene pecado y que es perfecto se llama Jesús, mediante la justificación de Cristo, porque estamos vestidos con la justicia de Dios, y ser obedientes y oír su palabra. Por eso viene la fe, por oír y por oír la palabra de Dios.
para que seamos alcanzados fervientemente en ese gran poder que se llama Dios. Métete a la palabra, lee la palabra, para que no te pierdas. Ten fe y vive por oír y por oír la palabra, porque la fe es lo que tú atraes de lo invisible, lo traes al mundo visible. Busca de Dios y serás salvo tú y toda tu casa. Que tengan un día lleno de bendiciones y recuerda que no estás solo, que Cristo te ama. Bendecido día. Amén.